Tenemos los banners confirmados de la 5.8, las armas y sabemos que Dahlia va a venir con Skirk en la primera mitad de esta 5.7 que pinta espectacular y es un Genshin que no es que esté en ascenso porque aviso de mucho humo. Cuidado con Hoyoverse, con Humoverse. Pero sí que el ritmo de 5.7, 5.8 con Mare Hibari y Notcry, 3 versiones consecutivas que pintan muy bien. Al menos lo mínimo que sabemos que vendrá, incluido el nuevo personaje y las skins de Bennett y Yelan en la 5.8, sí pintan al menos que serán muy divertidas, jugables y que por lo menos no serán el Genshin que a veces recordamos full vacío y full humo. Hoy vamos a analizar y a ver completos los banners de Skirk, Emily, Mabuika y Shenhe y si merecen la pena o no estos personajes, sobre todo ahora que no solo estamos a las puertas de Notcry y queréis tener protogemas para los nuevos personajes que salgan, sino que Mabuika es el personaje más esperado por su rerun concretamente y Skirk es un personaje que tiene un hype en las redes espectacular. Y sé que mucha gente dice que no va a tirar porque no sacó a Escofire o porque quiere sacar a Mabuika o porque quiere ahorrar para Notcry, pero el FOMO que se está creando es muy grande y va a cambiar de opinión y seguramente muchos y muchas tiréis por Skirk. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomiendo y posiciona el vídeo, todo el equipo del canal está muy agradecidos, no os cuesta nada de verdad y ayuda, no sabéis cuánto. Yo os lo puedo devolver sorteando una bendición lunar al día para esa Skirk que se os va a escapar solo por hacer esto que es gratis. Bienvenidos e invitados a los directos que estamos preparando un gran sorteo de Skirk. Dejadme en los comentarios cuántas Skirk queréis que sortee y que aproveche si estáis comiendo. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla un día más. Vamos con los banners de la 5.7. No sé si al principio dije .8, pero es .7. Los editores me corrigen seguro. Pues bien, Skirk es un carry increíble. A Skirk C0 arma más Furina C2 más Scoffy C1 con su arma se va al top 3 de mejores equipos del juego, por debajo de Neuvillette y Mabuika y por encima de Arlequino, que no tiene un soporte tan poderoso como por ejemplo Scoffy para Skirk. Si hablamos de C0 arma 4 estrellas, Scoffy C0 y demás, igual se pone cuarto mejor equipo del juego después de Arlequino o a la par que Arlequino, con lo cual estamos hablando de un hipercarry crío muy fuerte. Disclaimer. Es posible que sea power creepeada Skirk, pero os dije en un vídeo anterior que es muy importante el dato, que si bien Arlequino salió siendo un carry piro espectacular y a las puertas de Natlan, literalmente a 3 meses de salir Natlan, con lo que se sabía que la nación piro habría un power creep del carry piro, Skirk no sale a las puertas de Sniasnaya, sale a las puertas de Notcry. Y puede que no haya un carry crío en Notcry o puede que sí lo haya. Es decir, Skirk realmente tiene más vida útil que Arlequino como carry crío y aún así Arlequino y Mabuika han convivido como primer y tercer mejor carry del juego, con lo cual lo mismo que yo comenté hace tiempo, es cierto que Skirk tiene más vida útil que la propia Arlequino, es decir, hay menos probabilidades de que la power creepee. Es un carry valioso, el único contra que puede tener es que depende de Scoffy y que es solo de un equipo cerrado de Permafrost junto a Furina. El cuarto slot es lo que puede variar. Pues seguramente os he hecho un vídeo ya hablando de los equipos, los artefactos, las armas, así que por aquí está en pantalla, ir a verlo. Y ahora quiero empezar por recordaros que el arma de Shenhe es muy mala y no le sirve ni siquiera a la propia Shenhe, a menos que tenga constelaciones, que no le sirve a nadie, amigos. Es un arma bastante mala, que si la entiendes bien sirve para Shenhe con constelaciones, pero si no, tiene su contexto y se puede jugar en Xiao o algún personaje más, pero realmente da mucho ataque, un pequeño daño en tu habilidad elemental y definitiva y una pasiva que te da mucho más ataque cuando pegas fuera del campo. Realmente en los lanceros generalmente quieres más crit value. Hay menos lanceros que tengan facilidad de capear proporciones a diferencia de otros usuarios de otras armas. Y que Shenhe no es el best in slot de Skirk, ni mucho menos, es mucho mejor mona del permanente que tendréis todos en vuestra cuenta. Y luego Shenhe también es muy descartable, como digo, porque si es el best in slot del nuevo top permafrost de Ayaka con Scoffy Furina si os gusta Ayaka,
pero para Skirk, como digo, será mejor Citlali o incluso Mona del permanente con set de nobleza, cazador de dragones, corona en la ulti, y si encima tenéis la C4 que te da 15 de probabilidad, más todavía. No os calentéis con Shen-He. Y la elegía Lumidulce, que es el arma de Emily, es un arma muy buena que nos da luego ataque en la pasiva, stats de 33 de probabilidad, 608 ataque base, pero luego una pasiva adicional solo para equipos de quemadura. Si vas a jugar a Shen Ning en equipos de quemadura con Kinich, está bien. Y quien quiera jugar a Emily en el equipo de Kinich, también está muy bien este arma. Concretamente a mí me viene bien porque mi Emily va sin ese arma y con ese arma la equilibraría mucho mejor porque aparte da un poco de energía extra. Básicamente Emily es un reemplazo de Furina en el equipo de Kinich y la verdad es que a día de hoy solo recomendaría a Emily, aparte de algunos equipos de Diluc, Quemadura y Crepitar, o algún equipo de Mabuika, Bennett, Furina, Emily, donde Mabuika hace Crepitar y deja Quemadura con Emily para que Furina vaporice sobre esa quemadura, y es muy raro pero funciona muy bien. La realidad es que Emily se juega principalmente para librarte una Furina en el equipo de Kinich, que es el Kinich Furina Mabuika Bennett, o sus sustitutos / recambios, que son Kinich Emily, ahí en vez de Furina, para hacer ya la core de 2 dendros, 2 piros, aunque la consonancia dendro y la maestría te da igual porque no escala demasiado el daño extra de quemadura. Y luego Mabuika o Bennett o Xiangling Bennett, o incluso Zoma Bennett, he visto a mucha gente, o Viajero Piro Bennett. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes: si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada, haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo, cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal, y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Luego, mi diosa Mabuika, mi esposa, no la otro creador de contenido, la esposa del malvado padre Gak. Además está ahí cocinando ahora mismo, así que callaos todos. Mabuika, el mejor carry y el tercer mejor soporte del juego, en mi opinión. Tercer por debajo de Furina y de Xilonen. El tercero es Mabuika. Best in slot del equipo de Varesa, actualmente cuarto y después de ser quinto mejor carry del juego. Best in slot de Kinich, sexto mejor carry del juego. Best in slot de Mualhani, séptimo mejor carry del juego. Y ella tiene su best in slot como mejor equipo del juego. Mabuika derretidos. Mabuika, Citlali, Xilonen, barra si Xilonen es C0, Jansan C6. Si Xilonen es C2, Xilonen best in slot. Y por último, Bennett, que sí, Bennett es el dios, el arconte del juego, ya sabéis lo que pasa con Bennett, aunque se puede liberar un Bennett para otro equipo y poner una Jansan. La diferencia es que Jansan da menos ataque que Bennett y además Jansan no puede llevar puede llevar nobleza en ese equipo al final porque el pergamino lo lleva Citlali y el Petra lo lleva Xilonen, pero la cuestión con todo esto es que el best in slot es Bennett, pero puedes jugarlo con Jansan y liberar a Bennett para otro equipo ya que Xilonen ahí te cura y Citlali te pone escudo. Mejor equipo del juego de Mabuika, mejor carry del juego, mejor montura completa del juego, mejores constelaciones, la C1 y la C2 le dan un daño espectacular, la C1 full uptime de soporte, la C2 200 de ataque base, que es la primera constelación del juego que hace esto y hace que Mabuika pueda alcanzar más de 5.000 de ataque y pueda llegar a romper el récord de daño del juego, como veis aquí que dice 11 millones. Así que, ¿qué decir? Es una versión muy completa y recomiendo muchísimo, principalmente a Mabuika en prioridad, a Skirk, y a Skirk os doy la recomendación de que es mejor ir por su arma que por constelaciones, y C0 con arma ya tiene un pick absoluto que no va a tener sentido. Vais a sorprenderos mucho con lo que se espera de Skirk. Y luego ya en mucha menos prioridad, Emily nada más para Kinich y Shen-He nada más actualmente
solamente para Ayaka, no fuera de Ayaka. Poquito más, este es el análisis de los banners de la 5.7 y os dejo una noticia a los que habéis llegado hasta el final y en algún otro vídeo quizá os lo explico un poco más al principio. Estamos invitados, como sabéis, en muchos vídeos y streams a la OWN de Valencia, el último fin de semana de junio, los días 27, 28 y 29. Así que ya se pueden comprar entradas con el código Games and Chill, con A en el and Chill, que en algunas redes tengo el 4, pero es con la A, que está por aquí en pantalla el código, y el link está aquí abajo en la descripción, el primer link, para que nos veamos ahí en Valencia. La vez pasada, el año pasado fue espectacular, por allí están poniendo los editores fotos con un montón de suscriptores, y este año va a ser más grande aún. Tengo un stand, en este caso ya para mí solo, incluso no compartido con más creadores, sino más grande todavía, y os tengo sorpresas porque seguramente esté sorteando y haciendo tiradas de Skirk, porque coincide el banner de Skirk, ahí mismo físicamente con una pantalla bastante grande con suscriptores y mis propias tiradas posiblemente puede que las guarde o no para ese evento. Va a ser espectacular. Más información sobre el sorteo en los streams, que también está el link aquí abajo en la descripción. Pero vamos, que voy a estar sorteando Skirk y que nos vemos en Valencia. Link aquí abajo en la descripción, código Games and Chill. Cuidad mucho, tened muy buen día, noche mini y chaito.